Educación para crecer. Regresamos de unas muy merecidas vacaciones porque siempre es importante y determinante recargar baterías. Es así porque cuando el nivel óptimo de trabajo se desacelera y las cosas las empezamos a hacer mecánicamente sin más interés que el cumplir solo por obligación, es cuando se impone un paréntesis para desconectarnos y tomar aires frescos que nos permitan un retorno alegre e ilusionado para retomar con supremo interés y fuerza nuestras responsabilidades. Claro, y como regresamos de fiestas patrias, la energía que nos recargó no solo fue la satisfacción de disfrutar de la familia, de nuestros paseos y de las bellezas del país, sino que la familia y cada uno como persona disfrutamos un ambiente de patria cada vez más sentido, colorido, concurrido y explayado hasta por el último rincón de nuestro territorio, lo que empuja indudablemente a profundizar nuestro amor por Nicaragua. Nos estresamos naturalmente porque vivimos un mundo indudablemente acelerado, vertiginoso, lleno de circunstancias muy variables, cargadas de violencia y amenazas, que empujan a enconcharnos, a reducirnos en nuestro propio interior. Y cuando nos movemos al exterior, donde millones de ojos y jueces nos califican, entonces, como si se tratase de un mecanismo de autodefensa, nos comportamos huraños, tímidos, recelosos o cualquier otra actitud que generalmente contrasta con la falta de educación que en grande hemos recibido en estos días de efemérides y conmemoraciones patrias, porque de muchas formas y manifestaciones hemos reestudiado nuestra historia. Y créanme que ella es inobjetablemente aleccionadora, porque lo que tengo por certeza es que la inmensa mayoría de nuestro pueblo hoy se reintegra a sus labores vestido orgullosamente de azul y blanco, colores de los que únicamente somos dueños los que amamos a Nicaragua por encima de todas las cosas, porque es el tesoro que Dios nos entregó como bendición para cuidarla y defenderla, de quienes nunca debieron nacer aquí y que muy bien se ven donde están, porque en una patria libre y soberana como esta no alcanzan. La educación humana, la ciudadanía y patriótica que no recibieron aquellos que no saben lo que es el don de gente, describe a las personas destacadas por un comportamiento integral reflejado en su actitud, en su proceder y en los comentarios que hacen y cómo los hacen. Y esto no tiene nada que ver con lo que se aprende en la escuela, pero sí con nuestra existencia como personas. Porque como si se tratase de una esponja, recogemos mucho del mundo que habitamos. Y créanme que esa educación es mucho más importante que cualquier otra, porque es la base fundamental para alcanzar sitiales que son la base de todo crecimiento. Luego entonces, la educación y los buenos modales son un espejo de nuestro patrimonio interior, de nuestros valores como personas y no de nuestra apariencia y bienes materiales. Yo conozco a gente que se ufana de tener diplomas, trofeos, placas, pergaminos y medallas colgadas en sus paredes y las exhiben lógicamente con mucho orgullo y tienen tantos reconocimientos que, si después de haber estado colgados los quitan, se les cae la casa, porque de tanto que clavaron para ponerlos la debilitaron. ¿Y saben qué? A pesar de que toda esa galería de preseas que pudieran ser muy bien merecidas, ninguna de ellas fue capaz de hacerlos gentes o ser una persona educada y menos un ser humano. Esos individuos que se vanaglorian por ser reconocidos,
porque los aceptan como grandes cerebros en el campo intelectual o cualquier otro, empujados por las conquistas colgadas en las paredes de sus casas, salen a sus actividades y a sus actos protocolarios impecablemente vestidos, de saco y corbata, bien olorosos, muy sonrientes y hasta caminando raro, para que los perciban de una manera que en realidad nada tiene que ver con lo que realmente son. Para estos tipos hay un refrán que reza: candil de la calle y oscuridad de su casa, porque son como esos sepulcros blanqueados, nítidos por fuera, pero podridos por dentro. En nuestras familias, en la empresa, entre los compañeros de trabajo, en la iglesia, en todas partes vemos a individuos que calzan bien con esta descripción. Y cuando uno los llega a conocer como lo que verdaderamente son, porque lo constatamos, porque en los círculos más estrechos de convivencia salieron del closet para mostrar su verdadero rostro, la impresión que queda es la de un total desencanto, porque nos topamos con un hipócrita, con un farsante, cuya supuesta educación era una gran mentira, y es cuando pasan a habitar el mundo de los ordinarios. La educación no puede ser impostada, porque está más allá del nivel económico o de la posición social de una empresa. Esta puede tener un hábitat muy favorable, puede tener muchas posibilidades en el entorno donde se desenvuelve, para que lo observen como alguien con buenos modales y con mucha educación. Pero no es eso lo que te hace educado, porque serlo no es una imagen, sino una actitud. La apariencia, la ropa costosa, la ostentación de lujos y comodidades, nada tiene que ver con lo educado si se actúa de modo incorrecto, sin ética ni principios, sin consideración ni respeto por los demás. La persona educada no es la refinada que solamente sabe cómo utilizar varios cubiertos y copas en una mesa protocolar, sino la que se comporta en forma decente en todo momento, frente a cualquiera, en cualquier lugar y ante quien sea que tenga por delante. Es alguien que sabe sonreír, respetar, saludar, escuchar, controlar sus palabras y sus emociones en toda situación sin herir a los demás. Alguien educado cuida sus palabras, pues sabe que una vez disparadas no tienen retorno. En vez de humillar, las palabras deben consolar, agradar, contener, dar alegría, contagiar entusiasmo, pero también son armas filosas que pueden hacer mucho daño una vez pronunciadas. Y hablo de daño, no del momento, sino daño para toda la vida. Porque desde la filosofía que trata del peso específico de la verdad, una palabra maldicha en boca de un maleducado te puede activar una guerra. Un ser humano educado lo es en todo momento. Ya no se puede ser educado solo según la conveniencia o solo según el entorno. Ser educado es una responsabilidad frente a los demás, ya que sirve de ejemplo para otros que te observan, y de ahí aquella máxima de vida: compórtate en tu casa como si estuvieses en un palacio, para que cuando te encuentres en un palacio puedas comportarte como en tu casa. Nuestra sociedad crecería más si todos los días nos propusiéramos ser más educados. Es importante el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad y todo lo que tenga que ver con lo que nos prepara para la vida. Pero la principal esencia de la educación está en el hogar. Está en el lugar específico donde vivimos, donde crecemos, donde está la relación directa con nuestros padres o nuestros tutores. Eso es lo que nos prepara conscientemente para todo lo que se nos viene. Si lo que deseamos, por supuesto, es el éxito personal y también el éxito de los demás. Porque algo que debemos aprender también como una regla básica de educación es que si los demás están bien, en lo personal, también tendré más garantía de estarlo y con estabilidad sostenida.
La educación, la mala educación, se debe en realidad a la falta de respeto, de civismo, que no solo los niños y adolescentes la padecen, sino también nosotros, los adultos, los viejos, que damos malos consejos y comportamientos poco éticos. La mala educación y la falta de modales no tiene edad. No es cuestión de niños ni adolescentes, transitando por esa etapa a menudo reaccionaria y problemática, porque es un lastre al que hay que dejar ir. En nuestro día a día podemos ver reacciones inapropiadas y comportamientos poco éticos en personas con experiencia, en hombres y mujeres que con sus malos hábitos hacen muy complicada la vida de todos. Hablo de profesionales de la fe que te bendicen el odio y te lanzan a la muerte, de empresarios que destruyen la economía, de políticos que actúan como terroristas, de estudiantes que son delincuentes, de perseguidos políticos que son asesinos de mujeres, de libertadores que te torturaban en los tranques, de nicas que venden a su patria, de nacionales que piden sanciones contra el pueblo, de periodistas que son pregoneros de la fatalidad y de oposicionistas que no se soportan ni entre ellos mismos y que quieren hundir al país solo porque no son ellos los gobernantes. Cuando la mala educación se toma nuestros escenarios sociales, laborales, políticos y hasta culturales, siempre terminamos preguntando por qué sucede. ¿Por qué ocurre? Y entonces decimos que es la mala educación en los centros escolares, la deficitaria. Pero para remate, acentuamos que es la educación pública, cuando la verdad es que las criaturistas estas de los colegios privados de alto tupé son las peores de toda la comunidad educativa, porque generalmente ahí están los hijitos de papi, los consentidos, que arman cualquier escándalo o cualquier bochinche o berrinche en cualquier parte. Y si acaso le quitan las llaves del carro último modelo por un día por portarse mal, es muchísimo. Sobre el tema uno puede sobreabundar en el enfoque porque hay tanta mala educación en nuestro entorno que las buenas gentes pueden ser hasta mal percibidas tratando de ser educadas, porque la buena educación es una especie en extinción. Por ejemplo, la cortesía es tan escasa y tan poco frecuente que algunos ignorantes llegan a creer que es coqueteo. Vemos a un anciano que atraviesa la calle arrastrando los pies y lo insultamos porque, por no poder él ir más rápido, nos hace llegar tarde al fiestón al que vamos. Llegamos al centro de trabajo y no somos dignos ni de decir buenos días, que no cuesta nada. Vas en el bus y no le das el asiento a la embarazada. Llegas a la iglesia a ver y a criticar a fulano o sutano. Y te duermes y roncas a la hora del sermón o la prédica. Prestas dinero, pero no pagas. Ensuciaste, hombre, limpia. Encendiste, apagá. Quieres que te vean con bondad, entonces sé bondadoso. No actúes serlo. Estás en una cena familiar o en una reunión conversando con alguien, deja en paz el celular. Quieres que te atiendan bien, sabe pedir las cosas. Y de igual manera, aquel que está para atender a la gente, que lo haga con amabilidad. No hables con la boca llena. Te comprometiste con algo o alguien cumplí. Te hicieron un favor. Agradece. Al final, la máxima de la buena educación la encontrarás cuando respetes, porque serás respetado. Y si te faltan el respeto, ignóralos, porque lo peor que puedes hacer es descender al nivel involutivo del necio. Cuando entendamos eso y lo apliquemos todos, terminaremos comprendiendo cómo es que los países pequeños se convirtieron en naciones desarrolladas, económicamente sólidas y en superpotencias. Hay naciones que son mucho más pequeñas que nuestra tierra bendita y no tienen ni siquiera el 1% de nuestras riquezas naturales y son inmensamente grandes en sus políticas de beneficios sociales para sus ciudadanos. Lo lograron siendo educados, siendo humildes, siendo fundamentalmente gentes.
Desde la historia más antigua de nuestro país, a pesar de haber sido desmembrados territorialmente cada vez y cuando nuestra mala educación nos dividió y nos empujó a reyertas estériles, siempre el pueblo quiso habitar y construir una patria grande. Pero desgraciadamente la pésima educación de los apellidos de abolengo se impuso para amargarnos el presente y las proyecciones del futuro. No vayamos tan lejos y observemos que fueron los Pelas, los Chamorro, los Gurdián, los Zamora, los Lacayo, los Gili, y no los Pérez, ni los López, ni los Flores, los que en el 2018 se coludieron para desbaratar un país que caminaba bonito, que ofrecía mucho y generaba esperanzas en el ciudadano y el campesino, que por primera vez se miraba incluido como protagonista. Y esos apellidos siempre desfilaron sobre las alfombras rojas de la altísima sociedad. Así le llaman ellos, marcando el paso como gentes finísimamente bien educadas en los mejores colegios y en las más reputadas universidades del mundo, donde ni gracias aprendieron a decir. Por supuesto que no estoy planteando aquí luchas de clases por asuntos de abolengo o de condición económica, sino que lo que expreso a propósito de la educación es que a los que más les hace falta es a los que más tienen. A los supuestos cerebritos que por estudiar, dicen ellos, en Yale o Harvard, algunos de ellos dieron a hacer sus títulos en la Xerox, como el mentiroso de Félix Maradiaga, que se las dan tanto que hasta hoy los refinados estos hablan cuando en realidad sus actos los descubren como los más ordinarias bagatelas que uno puede imaginar. Aquí sabemos de qué hablamos, porque cuando eres hijo o hija de papi no hay educación en el hogar, porque todo está centrado en la comodidad, en el consumo y en el lujo. No hay educación en escuela, donde solo llegan a presumir lo que tienen. Ni hay educación social porque no pasaron de círculos élites donde las amistades se construyen en función de castas y apellidos, y es ahí cuando nace la irresponsabilidad de creer que por tenerlo todo, entonces me hace falta el poder, que eso es lo que llevó a unos cuantos que piensan y hablan en inglés a destruir al país poniéndose al servicio del imperio, y vean ahora dónde están, haciendo full time, part-time y todo el time que quieran, y además pidiendo dádivas o limosnas para sobrevivir, sin que la supuesta sabiduría adquirida en las más reputadas universidades del imperio o de cualquier otra parte de las que se ufanan les haya servido de algo. La mayor falta de educación es creer que el dinero lo compra todo, o que el dinero lo es todo, o que basta el dinero para alcanzar el poder para hacer más dinero. Nicaragua y su pueblo interrelacionadamente nos estamos educando a base de interpretar nuestra historia y de leerla con el lente de la dignidad. Todos los días tomamos lecciones de lo que con esfuerzo construimos, porque hacer, tener propósitos, fijarnos metas, transferir esperanzas y sembrar valores es educarnos para ser verdaderamente grandes. Que Dios bendiga a Nicaragua.